Cuando son las 7:20, perdón, 24 minutos, 7:24 retomamos nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña el doctor Marcelo Aguilar Velasco. Él es médico tropicalista, investigador y epidemiólogo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, coordinador de salud pública del Instituto Superior de Posgrado de la FCM, experto consultor en prevención y control de enfermedades y es speaker, según la biografía que nos han enviado, el perfil, la hoja de vida. Veamos, doctor, bienvenido, ya está con nosotros. Ojalá no tengamos problemas de conexión con usted. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. Buenos días, Yolanda, qué gusto de saludarle. Hace tanto tiempo no la había visto, me alegra mucho saludarle. Sí, es un gusto realmente. Le he estado escuchando en algunas entrevistas y me ha llamado mucho la atención, por eso queríamos tenerlo con nosotros para conversar sobre estos temas tan difíciles que estamos atravesando hoy. Le voy a rogar si podría subir tal vez un poco el volumen de su computadora, por favor. Está un poco Estoy bajo, con el volumen al máximo ahí. Ah, bueno, entonces veamos si desde aquí lo podemos arreglar. Doctor, la noticia de hoy realmente es espeluznante. 72 personas murieron promedio cada día de abril, o esta noticia del comercio, y esto en Quito. En el mismo mes, en 2020, el dato era de 40 muertes. La ciudadanía está asustada, la ciudadanía está confundida. Cada vez son más los jóvenes y hasta niños que se contagian y jóvenes que han muerto por esta situación. Al inicio, cuando empezó este problema de la pandemia y contagios del COVID, se tenía en el imaginario de que esto no afectaba a los jóvenes, sino más bien a las personas de mayor edad. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento, doctor? Ciertamente, Yolanda, este es un momento, es un escenario de pesadilla. Es una película de terror lo que está viviendo, especialmente la ciudad de Quito, con una mortalidad descomunal, con una situación de transmisión altísima y con un cambio del perfil clínico y epidemiológico de lo que habíamos observado hasta el comienzo. Como usted bien anota, Yolanda, al comienzo teníamos un perfil de afectación principalmente a adultos mayores de 65 años y personas que tenían algunos problemas de enfermedades debilitantes, de enfermedades crónicas. Hoy lo que estamos observando es una afectación enorme, significativa de personas más jóvenes. Se ha incrementado la transmisión en personas de 30 a 40 años de edad, pero así también las formas graves y las formas mortales. Hoy está muriendo gente muy joven. Inclusive hay el reporte de casos graves y de mortalidad en niños. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué también dan cuenta los especialistas que los enfermos llegan a los hospitales en estados de peores condiciones que hace un año? ¿Qué está ocurriendo? ¿La afectación es distinta? ¿Es más directa? ¿Es por las nuevas cepas? Son varios factores que están contribuyendo en esto. El primero es que hay un cambio biológico de los virus. Aparecieron estas nuevas poblaciones, estas diferenciaciones, como lo que se ha dado en llamar, en realidad todavía no son cepas, pero son poblaciones muy diferenciadas, de origen británico, de origen brasileño, de origen sudafricano, y la característica... Y ahora andino, y ahora el andino, ¿no? Y el andino, claro, que todavía no lo conocemos bien, pero el problema fundamental es que estas se adaptaron mucho más a los humanos, se volvieron poblaciones más eficientes, tienen mayor capacidad de unirse con las células del cuerpo y son mucho más transmisibles. La población británica es 50 a 70 veces más transmisible. La brasileña también. La brasileña causa una preocupación especial porque esta pudo haberse combinado con virus, con coronavirus selváticos en la Amazonía y está generando condiciones muy distintas. Entonces hay que tener una vigilancia muy fuerte. Pero además de un problema de desorden social, Yolanda, y de un problema de conducción de la pandemia. Perfecto. Antes de entrar a eso, doctor, por favor, que me parece que es imprescindible, pero
da la impresión de que esto es imparable. O sea, la cepa se va multiplicando, cada día asoma una nueva cepa y quiero saber, o sea, ¿la ciencia va a poder ir al ritmo de lo que se está multiplicando y están cambiando estas cepas? Vamos a poder hacer la farmacología, inclusive con sus vacunas. ¿Van a poder estar al día de lo que está ocurriendo? En este momento podríamos poner algunas premisas. Las vacunas que tenemos no sabemos si es que van a proteger totalmente frente a las nuevas cepas. Ese es el primer punto. De todos modos, la protección que van a dar contra las cepas va a reducir los casos graves y mortales. Entonces la vacunación tiene que ser el principal punto, tiene que ser el principal pilar de la lucha contra la pandemia. No va a ser suficiente la vacunación. Esto es importante decirlo. Hay que aparejar a la vacunación un sistema de vigilancia epidemiológico que sea capaz de diagnosticar los casos sospechosos, de aislarlos y de hacer un sistema de contención para evitar la dispersión tan rápida que estamos teniendo. Exacto. Hacia eso iba usted, hacia el comportamiento social, ¿verdad? Y hacia, me imagino, ok, vamos, ampliemos en esa parte, por favor. El sistema de vigilancia epidemiológica es la piedra angular de la lucha contra la pandemia. Es la piedra angular, porque esto permite detectar, diagnosticar, aislar y cortar la cadena de transmisión en los barrios, en las comunidades, en los diversos focos en donde se esté transmitiendo el virus. Eso es lo fundamental. El Ecuador no invirtió en esta estrategia. Por eso estamos tan debilitados. Por eso estamos tan vulnerables a que el virus se transmita al ritmo del contacto social y de la movilidad social. Entonces, aún hoy, a pesar de que pasamos un año, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que ser fortalecido. Hemos hecho una recomendación muy fuerte al nuevo gobierno. La nueva administración en salud ha asumido esta tarea de establecer esto, aparejar a la vacunación, manejar esto, y un tercer elemento que es clave, que es trabajar con un plan de comunicación adecuado. Uno de los pilares más débiles ha sido la comunicación durante la pandemia, pero de los más débiles, Yolanda, es increíble. Okay. Bueno, es que la comunicación tiene que responder a una planificación y con el tiempo descubrimos que jamás existió esa planificación. Entonces, ¿qué comunicar? Pues solamente podían comunicar el desorden y la desorientación. Digo yo, ¿usted cuál es su sugerencia al respecto? ¿Qué es lo que se debió haber comunicado? Ciertamente. Este es un desastre de dimensiones apocalípticas. Una pandemia es un desastre global. Y de eso requiere un plan de comunicación de riesgos. Y la comunicación de riesgos, usted sabe, requiere especialización, necesita voceros confiables, con mensajes claros, con orientaciones oportunas y precisas. Eso es lo que menos ha existido. Pero repito, eso tiene que partir de que en los hechos existan esa planificación, esa organización, esos procesos que sean transparentes y que se sepa dónde se va. En este momento, por ejemplo, el mismo hecho de los procesos de vacunación todavía seguimos vacunando personas de la tercera edad, no se ha terminado y ya estamos vacunando a los maestros y de repente empezamos a vacunar a los funcionarios públicos. O sea, es un desorden tan grande que ¿qué se puede comunicar desde el caos? O sea, es como complicado también. El populismo en salud ha dominado la pandemia. Mire que hay una alcaldesa que propone el uso de la ivermectina cuando no hay ninguna evidencia científica que esta funcione. Hay otros personajes que promueven el uso del cloro. Ha sido terrible. Eso no es el cloro, es el dióxido de cloro. Y la consecuencia más grave es la desconfianza social que finalmente tenemos. Sí. Es la desconfianza social frente a los líderes. Mire, ¿qué es lo que pasó en el mes de diciembre, Yolanda? A finales de diciembre, el gobierno perdió totalmente la conducción de la pandemia.
pocos días antes de la Navidad, el COE declara unas medidas restrictivas. Al mismo tiempo, la Secretaría de Riesgos declara una alerta naranja que nadie entendía nada. El 28 de diciembre de este año, la Corte Constitucional decreta la anulación de las medidas por inconstitucionales. Sí. Llegamos a enero y no hay ningún organismo. Poco después viene el escándalo de los vacunados VIP en el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud entra en un caos. Creo que pasan 4 o 5 ministros que no duran más de veintena de días, y es una pérdida tremenda de la capacidad institucional de conducción, y queda al garete la conducción de la pandemia. Viene el desorden social, viene una conducta de rebeldía social, especialmente de los jóvenes, frente a toda esta falta de conducción. Quito no tuvo conducción desde el gobierno local. Desde el comienzo se perdió cualquier confianza frente a las sospechas en ese tiempo y casi confirmadas conductas de corrupción. Entonces la conducción ha sido pésima, ha sido lastimosa, y llegamos a este momento, un año después de la pandemia, con los peores indicadores posibles. Doctor, tenemos 57,000 muertos por... Exactamente, lo que usted está señalando, todo este caos, este desorden, esta falta de orientación, deberá, me imagino yo, por lo menos en mi caso sí lo puedo decir, tiene un efecto en nuestra parte emotiva de la ciudadanía, en nuestras emociones, o sea, nos causa desconcierto, nos causa miedo, no tenemos respuestas, etcétera. ¿Cómo eso también afecta en el sistema inmunológico para que en vez de que esté fortalecido frente a los embates de este virus, más bien nos encontremos con sistemas totalmente debilitados? Todo este escenario de inseguridad, de angustia, de incerteza frente a lo que está pasando y a lo que va a pasar, pues claro que afecta negativamente. Y Yolanda, la mitad de la población ecuatoriana sufre algún trastorno de salud mental en este momento. La mitad. No me diga, ¿y qué tipo de trastornos está hablando usted? Depresión, ansiedad, insomnio, me imagino. Insomnio, atención dispersa, y aumentó el brote de psicosis. Además, aumentó el uso de sustancias psicoactivas y de alcohol. Hay algunas zonas en donde se reporta que aumentó hasta 7 veces el consumo de alcohol. Todo eso genera un trastorno psicoorgánico que va a producir efectos negativos en la capacidad de respuesta del organismo, desde luego. Su opinión, doctor. Ahora el Ministerio de Salud Pública sostiene que el plazo entre las dosis de vacunas ya no tiene relevancia, ya no importa. ¿En qué se basan para afirmar algo así? ¿En el informe de bodega, quizás? O sea, ¿qué está pasando? De repente las farmacológicas, digamos, los laboratorios farmacológicos dicen que hay unos días entre una vacuna y la otra. No es por nada, pero yo cuando llevo a mi mascota a vacunarse, me hace énfasis el veterinario en que tengo que respetar los tiempos. De repente ahora ya no importa. Y además no solamente que no importa los días que pasan, sino que supuestamente no importa si se aplica una vacuna de una marca y después otra de otra marca. ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿Somos conejillos de indias o qué? Pero vamos a aclarar estas cosas. Hay que comprender que el problema de vacunación para el Ecuador también es parte de la incompetencia de la administración que hemos tenido en la pandemia. Se negoció de forma muy tardía, las negociaciones debieron haberse hecho hasta mitad del año pasado, pero recién se las hace en diciembre. Entonces solamente alcanzamos a lotes marginales, a lo que les sobra a los otros. Entonces planificar esto con lotes de distintas vacunas es harto complicado. Los fabricantes de la vacuna hacen una recomendación, que es una recomendación fuerte, como se llama en la práctica de la salud pública, es una recomendación que debe ser cumplida de los días en que hay que revacunar, porque eso
en las investigaciones que hicieron muestra que va a dar la máxima protección, la máxima respuesta inmune. Entonces, esa recomendación del fabricante es la recomendación más fuerte y la recomendación ideal. Si es que pasan 2 o 3 días, no va a haber mucho problema. Pero si pasa 1 semana, 2 semanas después de la primera dosis, la segunda dosis va a producir un efecto de protección menor del que se esperaba. Esta persona va a estar protegida, pero con una menor potencia de respuesta inmunológica. No se puede vacunar la primera dosis con una marca y la segunda dosis con otra marca. No se puede. Eso es absolutamente proscrito. ¿Por qué, Yolanda? Porque cada vacuna tiene un origen distinto. Cada vacuna está hecha con una parte del virus o con una tecnología diferente. Por ejemplo, la de Pfizer es la de RNA mensajero, que es una fracción que produce una respuesta inmune, no tiene virus. Las otras vacunas son hechas con alguna secuencia del virus. Entonces, no se puede mezclar una vacuna con otra. Si recibió primera dosis de Sinovac, la segunda tiene que ser de Sinovac y así de forma consistente. Perfecto, con toda doctor. Finalmente, la verdad ya se me terminó el tiempo, pero sí quiero conocer su opinión, dada la situación actual, el número de fallecimientos, de la saturación hospital, en fin, lo que todos conocemos y son hechos públicos. ¿Usted recomendaría volver a un confinamiento total o, como nos estamos manejando ahora, más la responsabilidad ciudadana en cuidarse a sí misma sería suficiente? Creo que las decisiones que debió tomar el COE hace 1 semana eran de un confinamiento total. Aún entendiendo y comprendiendo que el impacto de esto es tremendo, es sumamente grave para la vida de todas las personas, para la vida habitual, pero también que está protegiendo vidas humanas. Mire qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Este modelo que adoptó el COE hace que de lunes a viernes, en horario de 5 de la mañana a 20 horas, hay una altísima movilidad. Esa alta movilidad produce mucho contacto social y muchos contagios. La gente vuelve en la noche a sus casas y se encierra el fin de semana y van a producirse circuitos de transmisión familiares. Yo temo que esto sea un efecto mucho peor de lo que se esperaba. No se ha reducido de forma significativa la movilidad, las fiestas clandestinas algo han disminuido, algo las fiestas familiares, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Se necesita una medida para poder parar la transmisión y poder reconstituir y reprogramar un nuevo diseño del control de la pandemia, porque del modo que estamos no podemos continuar. Tiene que haber una acción enérgica, asertiva, concertada, disciplinada y con responsabilidad tanto del Estado cuanto de la sociedad civil. Eso es lo que se espera. Esta es la recomendación del doctor Marcelo Aguilar. Es un gusto verlo nuevamente, doctor, y esperamos que podamos seguir con estas conversaciones a futuro. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Yolanda. Un gusto de saludarle y un buen día para toda su distinguida teleaudiencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo también por mi parte quiero desearles a todos un buen día. Yo me despido hasta mañana.